Nosotros, experto en Derecho Legislativo y Administrativo, el abogado Santiago Begdax, a quien saludo. Bienvenido, abogado. Tráiganos noticias de Quito. ¿Qué está pasando con la recolección de firmas contra el alcalde Muñoz? ¿Cree que va a prosperar la idea de removerlo del cargo? Muy buenos días, muchas gracias, y qué lindo que se toquen estos espacios de Quito, la capital de Ecuador, acá en Guayaquil, y este importante medio que se retransmite a nivel nacional. Precisamente el Tribunal Contencioso Electoral aprobó ya los formularios para la revocatoria del mandato del alcalde Pavel Muñoz. Evidentemente, después de esto, el Consejo Nacional Electoral ha tenido ya que disponer la emisión de los formularios, y hasta el anterior jueves ya empezaron a imprimirse estos formularios. Pero más allá de un simple trámite administrativo que se tiene que hacer, hay que decirle al país qué está pasando en Quito. Quito tiene unos problemas gravísimos. Inauguran el metro de Quito para decir que la Revolución Ciudadana inauguró por fin el metro de Quito y no tiene contrato de mantenimiento. ¿Qué está pasando? Que la gente sufre, que en medio del túnel le tienen que sacar caminando porque no puede andar a cierta velocidad el metro de Quito. La obra más grande del país paralizada por una tamaña irresponsabilidad. Habilitar una obra sin un contrato de mantenimiento. Quienes medio conocemos de algunos temas, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo en lo aeronáutico, en lo cual fui gerente legal de algunas empresas. Tú no puedes poner a volar un avión sin un contrato de mantenimiento. Ese es el calibre que debe tener el metro de Quito, pues. O sea, no puede haber para menos. Entonces ahora entendemos por qué el señor alcalde fue glosado en Tame también por haber puesto a volar un montón de aviones en un aspecto político. Esa es la persona que gobierna la ciudad. Luego, en plena campaña electoral, adquieren trolebuses. ¿Y qué pasa con los trolebuses? No hicieron ni siquiera una prueba técnica para avanzar. En media campaña. En media campaña, y le salió el tiro por la culata, porque mientras los señores decían que era una gran obra de Pavel Muñoz, paralizaban los troles en el camino. Porque evidentemente ni siquiera se dieron estas pruebas para ver si es que funcionaba. Son eléctricos, creo. Son eléctricos, sí. Si funcionaba con el sistema de la ciudad, que dicho sea de paso es un sistema que fue inaugurado hace mucho más de 20 años. Entonces, cuando entiendes estas irresponsabilidades que juegan más a lo electoral, y cuando el fondo de la revocatoria del mandato es precisamente este alcalde que hizo campaña por Luisa González en el periodo del 2023, que fue por lo que le sancionó el Tribunal Contencioso Electoral, entonces te das cuenta que las prioridades de la alcaldía de Quito, la capital de los ecuatorianos, son otras, y no precisamente que la ciudad salga de sus grandes problemas como los que he expresado. Ahora, la pregunta que viene ahí de cajón es ¿cuán bien le puede hacer a la ciudad salir de un alcalde que tiene todos estos problemas, pero también que quede encargado otra persona que a lo mejor es, no sé si es de la misma tienda política o a lo mejor tiene menos experiencia aún que el alcalde, porque la ley no le permite al consejo escoger, sino que va a subir quien esté de vicealcaldesa? ¿Cómo ven esa situación? Me parece súper oportuna tu pregunta y explicarle algo a la ciudadanía. Para mayo tiene que elegirse una nueva vicealcaldesa, tiene que ser mujer, dado que el alcalde en funciones es hombre. Sin embargo, ¿qué es lo que está poniéndose en el escenario político con la revocatoria del mandato de Pavel Muñoz? Y es ver cómo las fuerzas del Consejo Metropolitano van girando en torno a esta posibilidad de que el alcalde sea, en este caso, removido del cargo. Entonces, cuando esta configuración se dé en otra línea y el gobierno nacional colabore en un proyecto de ciudad, porque Quito no tiene un proyecto, Quito hace muchas alcaldías que no camina en un proyecto de decir a dónde nos están llevando, ese momento va a cambiar la fuerza política, y seguramente ya las personas, después de esta segunda remoción, porque en el periodo anterior recordemos que también fue removido el alcalde Yunda, entonces después de esto, que entiendan la lógica y lo que el quiteño verdaderamente quiere para la ciudad. Queremos una ciudad que camine con tranquilidad, que avance en obras, y que sobre todo que las obras que se hagan no tiendan a la corrupción y no tiendan a estos beneficios inentendibles a veces que nos han llevado al caos que vivimos a diario. Santiago, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. Tal vez una pregunta un poco más jurídica, pero ¿cómo funciona la revocatoria? Es decir, ¿solamente se deben cumplir unas firmas? ¿Debe haber una causal? Y una vez que se cumplen las firmas, ¿qué ocurre? Efectivamente, hay 3 causales en la Constitución, y es importantísimo que esto también lo tengamos en cuenta para una siguiente constituyente, porque precisamente las causales a veces son un poco inviables. Sin embargo, lo que coayudó a que la causal prospere es precisamente que el alcalde fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral.
Entonces, en esta medida, al ser sancionado, la persona que presentó, quien es Néstor Marroquín, el pedido de revocatoria del mandato, ha demostrado que el alcalde ha desviado sus funciones y por eso le han otorgado los formularios. Esto no quiere decir que con los formularios va a salir el alcalde. Una vez que se recaudan aproximadamente 200,000 firmas, esto se entrega al tribunal, al Consejo Nacional Electoral, se validan las firmas. Y una vez que se completen las 200,000, tienen que ser personas empadronadas en el Distrito Metropolitano de Quito. Y una vez que cumplan estas firmas, vamos a un proceso de elecciones de revocatoria del alcalde, en el que decidimos si el alcalde se va o se queda. Y en ese momento, pues, el alcalde puede ser removido o no de sus funciones. Ahora, Santiago, faltan 2 años para las elecciones de alcaldías. ¿Quiénes se perfilan en Quito desde tu óptica con mayores probabilidades a presentar una candidatura a la altura de la administración que merece Quito? Mira, más allá de ver nombres, yo creo que tiene que ser un alcalde que mire una ciudad al futuro, que mire un plan objetivo. O sea, nos estaban prometiendo, por ejemplo, la extensión del metro de Quito, cuando Quito no tiene veredas. Cuando las veredas de Quito ni siquiera están a la altura para que las personas con discapacidad se movilicen. Entonces son pequeñas cosas que tienen que hacer una configuración de una ciudad que no ha tenido buenos alcaldes y que ahora necesita salir desde el principio. Desde que Quito tiene cráteres por toda la ciudad, desde que las vías secundarias son intransitables, desde que vimos este fin de semana que en la Ruta Viva, que es la ruta principal del aeropuerto internacional de la capital de la República, se iban quedando los carros por un hueco que rompía las llantas. Es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Pues pasando a otros temas, Santiago, tú fuiste uno de los denunciantes del caso de la Liga Azul. Desde tu óptica, ¿qué significó? ¿Qué significa ese caso? En su momento, sin saber luego que iban a tenerse todas estas grabaciones que demuestran pues todo el manejo político que se hace desde el Consejo de Participación Ciudadana. Un poco danos tu visión del caso. Bueno, mira, yo creo que este es el reflejo del espejo de lo que es la revolución ciudadana y lo que quiere para el país. Ellos quieren un país en todo el control, querían tomarse la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, y esto en una línea de tiempo que hay que unirla. Cuando se posesiona Verduga y en ese tiempo presidente Allen Berbera, lo primero que hicieron fue irse en contra de la fiscal Diana Salazar. A la par, estaban en el proceso de elección de Contralor General y ya vemos que hasta han querido quemar las pruebas, etcétera, 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 que también lo denunciamos en su momento. A la final del día, quien salva ese concurso es quien presidía la Comisión Ciudadana, porque él es el que no permite que avancen en sus pretensiones y el momento, imagínense, pero si los chats hablan de que les entregaron las pruebas y ni así pudieron colocarse en los perfiles más altos y pedían una recalificación. Y luego el secretario del Consejo de Participación Ciudadana puesto por Allen Berbera quería declarar la nulidad a la Comisión Ciudadana cuando un secretario no tiene voto. Entonces esas arbitrariedades iban pasando, ¿no? Para terminar definitivamente con la toma, por así decirlo, de la superintendencia de bancos, que los chats destapa cuál era la verdadera pretensión, que es, si es que se benefician de lo electoral, tener el control y tener sus carguitos a los amigos, y si no, crear caos. ¿Para qué querían? A ver, ¿para qué querían? El agarra lo que pueda. El agarra lo que puedan. ¿Para qué querían la dirección de trámites legales de la superintendencia de bancos? Para decir que se quiere beneficiar a la banca y luego querían también la dirección de lavado de activos, que ustedes ya saben para qué quieren. Ellos querían esa dirección para decir que se desviaban activos en lo político, quién sabe qué. Ellos siempre tienen un relato, pero ahora, como ya se les descubrió, cada cosa que van diciendo da gracia, pues. Santiago, hablemos un poco de reforma política. Desde el gobierno se empieza a hablar de la posibilidad de una asamblea constituyente, todavía no muy claramente en qué va a consistir, qué plazos va a tener, cómo va a estar conformada. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Qué tan necesario lo ve y qué peligros encuentra? Hay dos grandes realidades. Si es necesario, sí es necesario. Tenemos que salir de la constitución venezolana en la que tenemos, pues. Tenemos una constitución del socialismo del siglo XXI a lo venezolano, en la cual está previsto un Consejo de Participación Ciudadana y una institucionalidad que dependa de, en este caso, quienes estén en el poder. Como ahora les es incómodo al correísmo, ¿no es cierto?, porque no están en el poder, pero igual todavía tienen cierto grado de control. Es una organización política
que ha conseguido la mayor cantidad de alcaldías y prefecturas que tiene la presidencia de la Asamblea, y el país por eso les castigó en las urnas, pues. Porque no hay un cambio. Y que opera desde las propias instituciones que creó como el Consejo exactamente, de Participación y que querían hacerlo, ¿no? Entonces, hay que desmantelar este sistema definitivamente, y para eso es necesaria una reforma constitucional. Paréntesis. Cuando hablo de reforma me refiero a los cambios, no a la forma. La forma sí es la constituyente, y les voy a explicar porque he oído a personas a las que considero mucho hablar de que se puede hacer vía reforma, pero a ellos les falta explicar algo. Y son, primero, los plazos de los debates que tiene la Asamblea por sí misma. Segundo, que las leyes y los proyectos de ley, incluso las reformas, no pueden ser presentadas si no es en unidad de cuerpo. Es decir, la unidad de cuerpo es sobre el tema. Entonces vas a tener reforma 1 para sacar el CPCCS, reforma 2 para temas de seguridad, reforma 3 para temas económicos. Luego eso pasa a una comisión, si es que se crea una comisión o se sortea en las diferentes comisiones de la Asamblea, para ir a debate dentro de la comisión, luego a debate 1, luego a debate 2, y luego la aprobación de la reforma para que vaya al referéndum. ¿Cuánto tiempo tomó? 2 años siquiera, dentro de la Asamblea, porque eso dice la normativa. En cambio, en un proceso de constituyente... A ver, perdón, pero en la Asamblea el gobierno ya tiene mayoría. En la constituyente no sabemos. No importa, pero juegas con los papeles de estas leyes que están en este momento para hacer esas reformas. Y como lo digo y lo repito, no es que puedes presentar un paquete. Acordémonos al presidente Lasso cuando quiso presentar una reforma económica que tenía varias aristas, que no era un solo tema, le devolvieron. Claro. No, perdón, no era el presidente Lasso, era el presidente Noboa. Se la devolvieron porque tiene que haber unidad de propósito en cada uno de los proyectos. Entonces, proyecto 1, empecemos a hablar del CPCCS, proyecto 2 lo económico, proyecto 3 seguridad, etcétera. Cuando todo eso, digamos que inteligentemente la Asamblea hace una comisión de enmiendas, pero ¿y los plazos de los debates y los plazos de socialización dentro de la Asamblea? No da el timing para que la urgencia que amerita, que estamos viendo que el Estado necesita, e inclusive para dar un mensaje internacional de reforma. Todavía los países nos ven como un país del socialismo del siglo XXI por las reformas legales que tenemos. Un punto de orden, abogado Bernays. O sea, estoy interpretando entonces que más corto sería el tiempo de las 3 elecciones que las reformas dentro de la Asamblea. Quizás no tanto más corto, puede ser más corto, sí, pero más allá de eso, entras en un proceso que solo se dedique la Asamblea, en este caso constituyente, a las reformas constitucionales en lo macro, en lo que se tiene que hacer, en una constitución que tenga otro propósito, salirse del socialismo del siglo XXI, y no dentro de una Asamblea que juega con las mismas reglas del socialismo del siglo XXI. Y yo les agrego un punto más a esta discusión. En la reforma parcial, te sometes además al punto y coma que quiera la Corte Constitucional. No digo que la Corte juegue un tema ideológico político, pero si tú quisieras hacer un texto, una modificación en tal texto, la Corte ahí sí te revisa el punto y coma. En la constituyente tú tienes esa libertad de creación, de reescrituración de la Constitución, y puedes darle matices además que se complementen entre los distintos capítulos de la Constitución que la reforma no te pudiera hacer. Yo estoy de acuerdo en la preocupación de Oscar de hoy sabemos quién tiene mayoría y en la constituyente no, pero también digo algo, y lo discutimos ampliamente la semana pasada. La constituyente, el presidente es el que le permite a la Constitución presentar un modelo de conformación. Y es ahí donde se tiene que dar la discusión hacia una composición mixta, que es la que yo propongo, voto popular más nominaciones de gremios. No sé cómo lo ven. Yo creo que, yo creo que la nominación de gremios sí va, pero todos, según la Corte Constitucional, todos tienen que ser sometidos a elección. Claro. Es decir, tienes por un lado los partidos y la composición gremial o de la academia, etcétera, pero todos van a una elección. Regulados incluso por el Consejo. Y también otra cosa que hay que añadir de la reforma que se me pasó por alto, y es que cuando tú pasas a la reforma los distintos cuerpos, porque entrarían varias reformas, ¿no es cierto?, a la Corte Constitucional no tiene un plazo para responder a la Asamblea, pues. Entonces así nos darán los 4 años de periodo y llegaremos al 4º año del presidente Daniel Noboa sin reforma constitucional. Creo que ese no es el propósito de un gobierno que viene con fuerza, que viene a cambiar lo que estaba previsto, porque la gente le pidió que haga eso, con amplia mayoría. Ahora, creo que una gran pregunta es, supongamos que nos vamos al escenario de Asamblea Constituyente, ¿cómo hace el presidente para la gestión? Porque hay necesidades urgentes
a las que el presidente tiene que responder, pues, o sea, qué sé yo, la inversión extranjera, la economía, el déficit fiscal, el desempleo. Entonces, ¿cómo hace el presidente para, con una asamblea constituyente, digamos, gestionar? ¿Cómo combinar el anhelo de reformas profundas con la necesidad de preservar la estabilidad? Hay que ir paralelo. Exacto. Es que tienes la representatividad que el presidente pueda poner, él marca el escenario y la cancha, porque él dice en el proyecto, yo quiero, me invento que sean 50 asambleístas constituyentes elegidos entre los partidos políticos, 30 de las agrupaciones y gremios, que las decisiones se tomen en mayoría calificada, absoluta, simple, lo que sea, y claro, él con una mayoría que se entendería que tendría que ir, podría ir proponiendo, porque el escenario lo marca él en cuanto a varias cosas. Primero, tiene que tener un propósito. No puede mandarle a la Corte Constitucional sin un propósito. Se tiene que explicar dónde tiene que cambiarse la Constitución. Y evidentemente la constituyente debe girar en torno a ese propósito y ese requisito proyecto. Inventado, que ya lo dije la semana pasada, porque el 444 no te establece que la Corte te califique por qué quieres o justifícame, sino simplemente porque no hay un orden objetivo específico cuando vas a una constituyente. El 444 te habla, vas a una constituyente para una nueva constitución. No le tengo que decir en qué parte, porque le estarías limitando justamente el poder al constituyente que se instale. Más que limitarle, yo creo que es parte de poner las reglas de la cancha. Porque si es que no ponemos a qué vamos, puede ser muy, muy peligroso y muy interpretativo. Entonces mañana vamos a hacer una monarquía, por ejemplo. Entonces hay cosas que debe limitar el proyecto como tal. Y por eso también... Derechos humanos, por ejemplo, el estándar de respeto a derechos humanos. Por eso es que yo decía en otro espacio que también el proyecto tiene que empezar a ser socializado con la fuerza que tiene hoy por hoy el presidente Noboa. Es decir, involucrar a la academia para que el proyecto que vaya a la Corte tenga ese grado de legitimidad también. No es que solo va a ser un proyecto de carácter administrativo y que va a pasarse por el Ministerio de Gobierno. Una pregunta del público. ¿Qué haría la Asamblea mientras se reescribe la Constitución? ¿Cómo pueden crear leyes que posiblemente no calcen con los nuevos cambios constitucionales? Ahí está uno de las... Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta, pero si a mí me pregunta, ellos, independientemente de lo que pase, no pueden paralizar su trabajo y no pueden paralizar pero de los repente proyectos. yo estaba pensando el fin de semana en esto, porque yo la semana pasada dije que aprueben leyes que no entren en vigencia hasta ver si son compatibles con la nueva Constitución, pero como eso no se va a saber si va a haber aprobación o no, yo digo, bueno, entonces más bien que entren en vigencia con una constitucionalidad condicionada, de que tienen que, una vez que se apruebe la Constitución, verificarse la compatibilidad. Igual ver, no pero produce. se arma un berenjenal jurídico porque no se aprueba, o sea... Por pero eso, vuelves a hacer los cuerpos jurídicos. Tenemos que, las decisiones tienen que pasar por certezas. Entonces, que entre las leyes que apruebe la Asamblea, pero que se sepa que esas leyes van a ser luego examinadas en su constitucionalidad versus el nuevo texto constitucional. Intrínsecamente va a pasar eso. Claro. O sea, simplemente el proyecto va a seguir su causa porque tiene que cumplirse los plazos, a pesar de que, por ejemplo, la Comisión de la Niñez lleva 2 periodos sin aprobar el COPINA, pero bueno, ya, diciendo que cumplan los plazos con una nueva asamblea, esperemos que así sea, que llegue un límite en que ya entreguen todo lo que tengan que entregar y veamos qué saca la constituyente. Yo sí creo honestamente que la constituyente, entre sus transitorias, tiene que volver a llamar a elecciones para el tema legislativo por lo menos. Aprovechando tu presencia presencial, aunque sea redundante, Santiago, quiero hacer una pregunta importante. Incluso fue objeto de un programa de Martín Pallares y de Politizados. Decían, no, todo se está decidiendo en San Borondón porque todos los candidatos de la República, los últimos, todo ha estado en San Borondón. ¿Por qué no hay candidatos quiteños en las últimas elecciones? ¿Por qué Quito ha perdido esa representatividad política, partidos, etcétera? ¿Y cuál es la visión en torno a eso a futuro, Santiago? Aunque no lo creas, yo siempre he pensado en eso y me he estado preguntando, ¿no? Y la verdad es que Quito tiene varios problemas. Tiene un problema gravísimo de desempleo. Pasó a ser la ciudad número 1 en desempleo, producto también de una migración masiva que hay en la ciudad. La ciudad como... ¿Migración interna? Y externa. Y externa. Externa, ¿no? Entonces,
la ciudad no tiene un desarrollo territorial correcto. Nos pasamos a veces 3 horas movilizándonos en el transcurso del día. Hemos enfrentado varios accidentes de tipo de fenómenos naturales, etcétera, que nos han frenado mucho y la gente realmente está dedicada a otro tipo de situaciones y no a lo político. Extraño cuando Quito ha sido la capital política del país. Sin embargo, vemos que desde muchos espacios, por ejemplo, ya se van activando la política. El presidente Daniel Noboa ganó con el 60 y pico % en Quito y eso es lo que pasa Fuertísima en Quito. votación. Es fuertísimo porque sabemos que lo que hizo el correísmo en la ciudad es precisamente mantenernos así. Y lo que nos hizo el señor Issa también es terrible porque jugó con el comercio y la gente detesta hoy por hoy que le paralicen sus trabajos, sus empleos y sus negocios. Entonces vemos una ciudad que se desliza entre el diario vivir, entre el sobrevivir y en el contener también, y lo digo así, el tema de la inseguridad, porque vemos el reflejo de otras provincias y aquí tratamos de contenernos entre todos. Ustedes ven a diario que los delincuentes en Quito son cogidos y son ajusticiados. Y eso está pasando. Eso es una verdadera realidad. Entonces ahora la nueva lógica de los delincuentes es el secuestro. Porque ahí no se enfrentan, como quien dice, a un robo, aunque el sábado ya asaltaron una entidad financiera en Cumbayá. Sí. Entonces es una ciudad que está saliendo de un caos general que no ha prosperado en liderazgos locales que realmente le entreguen algo propicio a la ciudad y condiciones de vida adecuadas para que la gente se involucre más en lo político. Agradecemos la presencia en los estudios del abogado Santiago Begdach. Él es experto en Derecho Legislativo y Administrativo. Y antes del corte,